saludo. Apenas vamos en el saludo en Apocalipsis. Hace 8 días avanzamos, versos 4, 5 y 6. Y hoy vamos a ver el verso 7 y el verso 8. Y yo leo a favor de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la bendita y santa palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta noche. Versículo número 7, vamos de una vez a considerarlo. El versículo comienza con una palabra, he aquí. Siempre que tú encuentras esta expresión en la Biblia, es una expresión de indicación, señala hacia algo, llama la atención a algo en específico. Y la expresión que sigue es realmente para mí, desde mi modo de ver, impresionante. Dice, viene con las nubes. Es como si señalara la segunda venida de Cristo. De hecho, lo está señalando Juan aquí, diciendo, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Por lo que este versículo, por primera vez en Apocalipsis, se nos está diciendo que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una venida visible. Dice, todo ojo le verá. Y no solamente generaliza todos los ojos que estén sobre la tierra para ese día, sino que enfatiza a quienes le traspasaron. Dice, y los que le traspasaron. Ese lo traspasaron es una expresión que viene desde Zacarías, el profeta en el antiguo pacto, y señala hacia el pueblo judío. El pueblo judío quien entregó en su momento a Cristo a la muerte y muerte de cruz. Traspasar quiere decir el clavarlo en la cruz. Significó ser traspasado de clavos en sus manos y en sus pies. Y también, ya obra de los romanos, la lanza que traspasó su costado. Por lo tanto, aquí señala, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estará sobre la tierra para el momento en que el Señor Jesús retorne a esta tierra. Y más adelante, cuando lleguemos, Dios mediante, al capítulo 19 de este libro, veremos la majestad, el poder con que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Pero de eso más adelante. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bien, aquí nos vamos a detener un momento porque es momento de hacer una pregunta. Si aquí Apocalipsis señala en este versículo, y lo va a señalar en versículos posteriores, podemos notar la ausencia de referencias apocalípticas sobre la venida secreta de Cristo. Atención a lo que estoy diciendo, venida secreta de Cristo. ¿Por qué estoy hablando de la venida secreta de Cristo? Porque hay escuelas escatológicas que se clasifican porque hay quienes creen en una venida secreta de Cristo para llevarse a la iglesia al cielo y librarla del terrible periodo de tiempo que vendrá sobre la tierra, conocida como la gran tribulación. Déjame tratar de ponerte en contexto.
según los escritores del Nuevo Testamento, apoyados en los profetas del Antiguo, nos advierten que antes de que Cristo retorne a esta tierra, glorioso, majestuoso, como Rey de Reyes y Señor de Señores, a establecer un reino por 1000 años en esta tierra, como antesala del reino eterno, antes de eso habrá un periodo de tiempo conocido como la Gran Tribulación, en donde Dios estará derramando sus juicios sobre la entera superficie del planeta terrestre. Se le conoce como tribulación porque también será un periodo de persecución contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Así lo dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. En cabeza de la figura del anticristo. Es decir, el gobierno del anticristo final coincidirá con el periodo de tiempo en donde Dios estará derramando su ira. Los escritores del Nuevo Testamento dicen que ese será el día de su ira. Hoy por hoy nosotros en las noticias escuchamos de cuando en cuando que en alguna parte del planeta hubo algún terremoto, algún tsunami o alguna catástrofe de tipo natural, tornados, huracanes, etc. Y nos enteramos de pérdidas de vida, damnificados, etc. Hay inundaciones, deslizamientos, etc. En nuestro propio país ha ocurrido. Y es lamentable. Y podemos observar que cuando eso ocurre, la comunidad internacional generalmente se mueve a auxiliar a los damnificados al lugar en donde ha ocurrido la catástrofe, para llevar alimentos, para llevar medicinas, etc. Pero es muy dificultoso. Generalmente cuando un terremoto deja sepultadas a cientos o miles de personas, como fue el caso, por ejemplo, en Puerto Príncipe en el 2011, la capital de Haití, y prácticamente que toda la ciudad se vino al piso. Ese mismo año también hubo un tsunami en Japón. Entonces a veces es difícil rescatar a esos cadáveres que quedan sepultados, etc. En Colombia tuvimos el caso de Armero. Tuvimos un terremoto que afectó a Popayán hace muchos años, ya no recuerdo exactamente, en los años 80, si no estoy mal, empezando los 80, terremoto en Popayán. También tuvimos un terremoto en el eje cafetero. Y hemos visto ese tipo de catástrofes. La diferencia para el periodo de la Gran Tribulación es que todas esas cosas van a ocurrir en todo el planeta. No serán catástrofes localizadas, sino serán catástrofes que van a ocurrir en todo el planeta al mismo tiempo. Entonces, los recursos de auxilio van a ser muy escasos. Hermanos queridos, yo quiero que te imagines, el periodo de la Gran Tribulación es un periodo horrible y terrible. Entonces hay una escuela, claro que lo de la Gran Tribulación lo hablaremos más adelante. Aquí solamente lo estoy poniendo en contexto. Hay escuelas que entonces se apoyan en lo que el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí se nos habla de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entendemos que es una referencia a la Gran Tribulación y a la ira de Dios sobre la tierra. Algunos maestros han dicho que son un periodo de 7 años. Otros dicen que solamente es de 3 años y medio. Más adelante también lo aclararemos. Lo cierto es que hay escuelas que enseñan que para la iglesia ser librada, ser guardada de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el Señor Jesús regresará de forma secreta justo antes del periodo de la Gran Tribulación,
se llevará a la iglesia para el cielo. En el cielo se celebrarán las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Y cuando se termine la gran tribulación sobre la tierra, el Señor Jesucristo vendrá con su iglesia glorioso a establecer un periodo de 1000 años de reinado sobre esta tierra. Permítame, yo lo voy a ilustrar en el tablero para que usted tenga una idea. Supóngase que esta línea nos va a marcar el inicio y el final de la tribulación. Puede ser que la tribulación dure 7 años o 3 años y medio. Todavía no lo sabemos, no hemos llegado allá. Cuando lleguemos lo vamos a resolver, no nos preocupemos por eso ahorita. Hay una escuela conocida como la escuela pretribulacionista. Como a este periodo de tiempo la Biblia lo llama tribulación. Pretribulacionista es personas que creen que Cristo viene antes de la tribulación. Y el Señor Jesús, lo que hace esta escuela es decir que el Señor Jesús viene con las nubes, porque así lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. Los pretribulacionistas utilizan ese pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17 para decir que es una venida secreta. El Señor Jesús viene, ciertamente, pero viene para resucitar a todos los que han muerto en Cristo, y luego los que estén vivos también van a ser arrebatados. Y ellos le han puesto un nombre a eso, y ellos le han llamado a eso el rapto. Ellos hablan de un rapto, el Señor tomándose el pasaje que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Viene secretamente, no visiblemente. Solamente los suyos son los que oirán su voz y lo seguirán. Y cuando se encuentren con el Señor en el aire, lo que hace el Señor es llevarlos para el cielo, para que allí se celebren las bodas del Cordero, para que al final de la gran tribulación, cuando se termine la gran tribulación, entonces ahora sí el Señor también vendrá en las nubes, con la diferencia que vendrá en poder y gran gloria. Y gran gloria. Y traerá a todos los que había arrebatado, los traerá y vendrá hasta la tierra y establecerá un periodo de tiempo que se llama el milenio. El milenio. Milenio porque serán 1000 años. 1000 años del reinado de Cristo. La iglesia estará reinando con Cristo por 1000 años. Ellos dicen que no todos los que vayan a ser arrebatados en este rapto, ya voy a decir por qué es inapropiado este término, no todos van a participar del rapto, porque no todos estarán guardando la palabra de Dios, no todos estarán preparados. Por lo tanto, habrá quienes se queden. Parte de la iglesia se va a quedar durante todo ese periodo de la gran tribulación. Así, abuelo de pájaro, yo le acabo de explicar lo que enseña la escuela pretribulacionista. Hay otra escuela conocida como la iglesia mesotribulacionista. Meso porque significa que viene no antes, sino durante. Ellos dicen que a la mitad de la tribulación, el Señor regresa y viene a resucitar y a arrebatar a los que están vivos, y ellos también le llaman a esto el rapto.
prácticamente es idéntico. Se lleva a la iglesia para el cielo, celebran las bodas, y cuando se termina la tribulación en la tierra, el Señor vendrá con poder y gran gloria. Sin embargo, habrá parte de la iglesia que se quedará sufriendo la gran tribulación. Bien, estas dos escuelas, lo único que se diferencian es en el tiempo del famoso rapto. El pretribulacionista dice que es justo antes de empezar la tribulación, y el mesotribulacionista dice que es a la mitad de la tribulación. Tienen sus razones para creer que es a la mitad. Presentan unos versículos de apoyo. Por ejemplo, cuando leen la parábola de las 10 vírgenes, dice que es a la medianoche que se oye una voz que dice: he aquí que viene el esposo. Entienden que medianoche, la noche es la tribulación, la medianoche es a la mitad de la tribulación. Bien, sin embargo, vamos a someter a rigor estos puntos de vista rápidamente, porque no tenemos el tiempo. Y si llegan a quedar dudas y no tenemos el tiempo, reservan las preguntas para la próxima vez. Pero si lo podemos hacer hoy de una vez, gloria a Dios. Y voy a pedirle a mi hija Alison que me vaya colaborando para que busquemos rápido y veamos los textos bíblicos. Si usted tiene la Biblia y busca rápido, búsquelo también en su Biblia. Y vamos a someter estas escuelas. Pero una tercera escuela, se me olvidó decir, una tercera escuela es el post-tribulacionista. Y el post-tribulacionista dice: nada de esto ocurrirá aquí, ni antes ni durante, sino que el Señor no va a venir sino hasta el final de la tribulación, punto. Y entonces cuando se le pregunta a la escuela post-tribulacionista: ¿y qué pasa con la iglesia entonces? Dice: no, toda la iglesia tiene que pasar por la tribulación. ¿Ya? Así como los cristianos del primer siglo fueron perseguidos, los llevaban a los coliseos romanos, soltaban las fieras, ellos morían por la causa del Señor. Así empezó la iglesia primitiva, así también la iglesia de la última generación tendrá que sufrir. Dicen la escuela post-tribulación. Vamos a someter al rigor bíblico, no al rigor de Carlos Vélez. No, yo no soy nadie, pero el Señor es el que nos va a sacar de la duda. Por favor, usted tiene el Espíritu Santo. No vaya a concluir nada por mí, por lo que yo diga. Conclúyalo por lo que lean las Sagradas Escrituras. Estos puntos de vista tienen varios problemas. Problema número 1, ya dijimos, la palabra rapto. Para usted, ¿qué significa la palabra rapto? Robar. ¿Robar qué? Oro, plata. ¿Robar qué? Secuestrar. ¿Y se secuestra qué? Burritos, marranos, personas, ¿verdad? Un rapto es robarse a una persona contra su voluntad. ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué esto es un problema utilizar este término? Porque el Señor Jesús no vendrá a robarse nada. Aunque viene como ladrón en la noche, esa expresión viene como ladrón en la noche no significa que viene a robar, sino que viene inesperadamente, cuando nadie lo está esperando. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Viene sorpresivamente. Un ladrón, para tener éxito en lo que roba, es porque ataca cuando la persona no se lo espera, cuando la persona está descuidada, cuando se va de viaje, de vacaciones y deja la casa que descuidada, cuando va caminando por la calle y va descuidado con el celular, pasa el otro y se lo roba. Estamos bien ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido de la sorpresa, en ese sentido de lo inesperado, es que la Biblia habla de que el Señor Jesús viene como ladrón en la noche. No viene a robar a nadie, Él viene por lo que ya compró a precio de su sangre. Ahora bien, ¿por qué ellos utilizan la palabra rapto? Por una traducción que hay en la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción que se hizo por allá en el 350 después de Cristo. Lo pasaron todos los textos del hebreo y del griego. Hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento lo pasaron todo al idioma latín. Entonces por eso se llama Vulgata Latina.
Y en la Vulgata Latina, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde dice: y los que vivimos seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados en la Vulgata Latina dice rapturo. Rapturo significa que rapa, ¿sí? En el griego es arpazo. Nosotros diríamos zarpazo, ¿no? Pero la Biblia no utiliza rapto. Cuando del latín se pasa al español, rapturo es rapto. Entonces ellos utilizan el término rapto, pero es inadecuado. La palabra correcta es arrebatamiento. Arrebatamiento. Entonces, las escuelas pretribulacionistas y mesotribulacionistas dicen: cuidado, no hay que confundir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es una venida de Cristo secreta, pero la segunda venida de Cristo es con poder y gran gloria. ¿Listo? Bien sea antes o bien sea durante. Problema número 2. El problema de la primera resurrección. Si el Señor viene antes o a la mitad de la tribulación para resucitar a los que han muerto en Cristo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 vamos a leer desde el verso 14, verso 15, verso 16 y verso 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Entonces, nótese que ya empezamos a ver algo sospechoso. Cuando Jesús regrese, Él traerá ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Nótese que no dice que están muertos, dice que están ¿qué? Dormidos, que están descansando, por así decirlo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En otras palabras, yo no me estoy inventando esto, está diciendo el apóstol Pablo. Yo no estoy inventando esto, esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no seremos delanteros a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿En las qué? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ojo, regla de oro del arrebatamiento. Regla de oro del arrebatamiento. Para que haya arrebatamiento es necesario que ocurra primero la resurrección. ¿Estamos bien? Dice que no precederemos a los que durmieron en Él, sino que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué hago yo esta flechita? Porque el pasaje dice que traerá con Jesús. ¿Traerá con Jesús qué? Las almas de los hermanos que ya están en la presencia del Señor. Los cuerpos de esos hermanos están aquí en la tierra. Es más, si para ese momento yo también ya he muerto, entonces mi cuerpo quedó aquí, pero mi alma está allá. No sé si me voy a extender. Entonces cuando venga el Señor, mi alma vendrá con él. Mi alma invisiblemente, no, el alma mía será invisible, vendrá con el Señor. ¿Para qué vendrá? Para resucitar. El alma volverá a tomar su cuerpo. Es un misterio que hablaremos más adelante. La resurrección es todo un misterio, ¿no? Porque hay gente que ha muerto en circunstancias incineradas o cremadas, y sus cenizas las echaron en un río. Y entonces, ¿cómo van a resucitar si cuerpo ya no hay? Bueno, Dios es Dios. Dios es Dios y puede usar juntar nuevamente todas las moléculas que una vez formaron ese cuerpo, y volverá a levantar el cuerpo, lo resucitará. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si no ocurre la primera resurrección, no puede haber arrebatamiento. ¿Estamos bien ahí? Atención.
como eso es una regla de oro, la pregunta que queda y que ellos no pueden contestar satisfactoriamente es: si aquí ocurrió la primera resurrección, porque no hay sino 2 resurrecciones en el futuro, ya lo vamos a leer. Si aquí ocurre antes o a la mitad de la tribulación ocurre la primera resurrección, entonces todos los que mueren durante la gran tribulación, ¿cuándo resucitarán? Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Atención, durante la gran tribulación también estará la bestia, que Apocalipsis le llama al anticristo la bestia. ¿Estamos bien ahí, no? Entonces aquí está hablando de almas que murieron decapitadas porque no quisieron adorar a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces son personas que van a morir durante este periodo, los van a decapitar, así dice ahí, ¿no? En este versículo, los van a decapitar, mueren, y dice que viven. Si están muertos y vuelven a vivir, ¿eso qué es? Resurrección. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que aquí hayan resucitado unos y que por allí resuciten otros? ¿Cuál es el problema? Que la Biblia no habla de varias resurrecciones para los santos. Leamos el verso 5. Pero los otros muertos, nótese, otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿qué? Mire, primero tiene que regresar Cristo y empezar los 1000 años, y al final de los 1000 años resucitan los otros. Entonces este texto nos está diciendo que hay un grupo de personas que resucitan para reinar con Cristo por 1000 años, y que hay otros muertos que no van a volver a resucitar o que no van a volver a vivir sino hasta que se cumplan ¿qué? 1000 años. Entonces nos está hablando de 2 resurrecciones, una antes del milenio y otra después del milenio. ¿Vamos bien? Amén, dígame amén, ayúdeme bien. Y luego dice: esta es la primera resurrección. ¿Cuál? La que había mencionado de los decapitados. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo. Y otra vez dice: y reinarán con Cristo 1000 años. A ver, no pueden contestar. Solamente contestan con un versículo que está por allá en 1 Corintios 15, 23. Y allá dice: cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero ahí no está hablando de varias fases o varias etapas de la resurrección. Está hablando del orden de la resurrección. El primero en resucitar con un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte fue Cristo. Y Cristo es esas primicias. Y luego dice: y luego los que son de Cristo en su venida. Bien. Problema número 3: las bodas del Cordero en el cielo. Ellos predican que las bodas del Cordero van a ser en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis. Antes vamos a leer Apocalipsis 19. Vamos a leer el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Mire, este cántico de esa multitud que dice aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, en el original y también en la traducción está correcto en tiempo presente. Reina, o sea, ya es un hecho que su reino esté. No sé si me voy a entender. No dice reinará, no, dice reina. Ya el reino se estableció. Está hablando de este momento.
Amén. Hay una multitud que alaba diciendo aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Ya reina. ¿Ahora qué? Verso 7. ¿Ahora qué? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Primero debe venir el reino para que hayan ¿qué? Las bodas del Cordero. ¿Y el reino dónde se va a establecer? En la tierra. Vayámonos para Lucas capítulo 15. El Señor Jesús en la última cena. Y en el versículo, capítulo 22, verso 15. Perdón. Lucas 22, 15. Vamos a leer hasta el 18. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla ¿dónde? En el reino de Dios. Pero si todavía no queda claro, vamos al 17 y 18. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios ¿qué? Venga. Entonces, si estos textos nos están mostrando que las bodas del Cordero es hasta que el reino se establezca y el reino de Dios tenga que venir, ¿por qué se nos ha dicho que las bodas van a ser en el cielo? Porque en Apocalipsis, que se me olvidó decirle a Alison que leyéramos ahí, Apocalipsis en el capítulo 19, pero en el verso 9, allá dice: bienaventurados, a ver si el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces el Señor ha prometido: no volveré a comer, no volveré a beber del jugo de la vida hasta que el reino de Dios venga. No sé si me va a entender. No dice en ninguna parte que las bodas o la cena de las bodas va a ser en el cielo, va a ser en la tierra. Entonces ya tenemos 3 problemas con estos puntos de vista. Cuarto problema: el problema de la segunda venida. Problema de la segunda venida. ¿Por qué decimos que problema de la segunda venida? Porque ellos predican: esto es una venida secreta. Venida secreta, pero venida, ¿o no? Porque Tesalonicenses dice: el Señor mismo vendrá, el Señor mismo descenderá del cielo. Ellos dicen: no, pero es que no pone los pies sobre la tierra. No importa, pero está viniendo. No sé si me estoy dando a entender. Como ya vino una vez, murió, resucitó y ascendió, si esto ocurre antes o durante la tribulación, esto ya sería la segunda venida. Por lo tanto, eso no será la segunda venida, sino la tercera venida. Hermanos, no hay Biblia para eso. En ninguna parte habla de la tercera venida. Todo lo contrario. El mismo Señor Jesucristo nos habló de la segunda venida con poder y gran gloria en Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 29 hasta el verso 31. Y póngale mucha atención a esta lectura aquí. E inmediatamente después de ¿qué? La tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo mismo que leímos en Apocalipsis 1:7. Y luego dice: y verán, será visible, todo ojo le verá. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Exactamente como dice Apocalipsis 1:7. Mire, ¿cómo vendrá? Con poder. ¿Y qué más? Y gran gloria. Una venida visible, poderosa, gloriosa. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto está hablando de arrebatamiento. Juntará a sus escogidos. ¿Cuándo? Cuando venga con poder y gran gloria. ¿Ves? No habría
necesidad de decir que cuando Él venga con poder y gran gloria juntará a sus escogidos, porque aquí ya los juntó. Bien, mire todo lo que tuvimos que decir para explicar el versículo 7 de Apocalipsis 1. Me voy a detener un minuto por si usted tiene preguntas antes de leer el verso 8 y finalizamos la enseñanza de esta noche. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quedó todo muy claro? Soy buen maestro, gloria a Dios, ¿no? Si nadie tiene preguntas, una de dos: o quedó todo bien entendido, o no entendimos ni jota. No, bien, hermano Arbey. ¿Qué pienso que? Pues estoy diciendo que todos tienen problemas. Todos tienen problemas. Todos tienen problemas. Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Vamos a leer San Juan en el capítulo 17, en el versículo 5, si no estoy mal. A ver si mi memoria no me falla. ¿Sí dice así? Juan 17:5, ¿no? No, entonces es el versículo, ¿no es el 5? El 15, vea, me faltaron 10 versículos. Es el 15. No ruego que los quites del mundo. Esto es la oración de Jesús al Padre antes de que lo arrestaran en el Getsemaní. Dice: no ruego que los quites del mundo. ¿A quiénes? A los discípulos. Sino que los guardes del mal. ¿Qué significa eso? Significa que el ruego del Señor Jesús al Padre por los discípulos no es que los quite del mundo, como dice el pretribulacionismo y el mesotribulacionismo. Ellos dicen que la iglesia tiene que ser quitada del mundo, llevada para el cielo, para ser guardados. Y aquí el Señor dice que no hay necesidad de ser quitados del mundo. Podemos ser guardados sin ser quitados del mundo. ¿Estamos bien? Pero para contestar con todos los lujos de detalles esa pregunta, necesitamos llegar al capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer y el dragón. Usted lo puede leer en casa para ir teniendo una idea, y le adelanto: la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia, el dragón es Satanás. Y allá se dice que la iglesia es llevada, trasladada de forma milagrosa por las alas de la gran águila, que es el Espíritu Santo. Es llevada a un lugar que ahí se lo llama desierto, en donde la iglesia va a ser sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, como con Israel cuando el Señor lo sacó de Egipto. Sustentó a Israel en el desierto durante 40 años. Por supuesto que el Señor también puede sustentar la iglesia durante 3 años y medio. ¿Estamos bien? Iglesia que esté guardando la palabra del Señor. Iglesia que esté guardando la palabra del Señor, cuando vaya a empezar la gran tribulación, no va a ser trasladada al cielo, sino que va a ser guardada en algún lugar, pero aquí en la tierra va a ser guardada. Sí van a haber hermanos que no estén guardando la palabra del Señor, y cuando empiece la gran tribulación se van a tener que quedar sufriendo los eventos de la gran tribulación, la persecución de la bestia, etcétera, cosas de las que hablaremos más adelante. Y la iglesia guardada durante ese tiempo esperará la venida del Señor, para que todos los que mueran aquí en la gran tribulación y todos los que han muerto en toda la época cristiana resuciten, y los que estén vivos sean arrebatados. Y nunca dice en Primera de Tesalonicenses, que ya lo leímos, Primera de Tesalonicenses 4:17: luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí está. Para recibir al Señor. No dice que es para irnos con el Señor, sino para recibir al Señor. Cuando usted va a ir a recibir una visita, por ejemplo, hay una visita que llega a su casa, ¿usted qué hace?
sale a recibirla, ¿no? O sale para irse con ellos. ¿Ah? ¿Usted qué me dice? Ayúdeme. Sería incoherente decir que los recibo para irme con ellos. No, yo salgo a recibirlos. Entonces el propósito del arrebatamiento, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento realmente? No irnos, sino recibirnos, recibir al Señor. Pero además, este cuerpo será transformado. Este cuerpo, lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, ojo, en un mismo momento. No que aquí unos son transformados y allá al final otros van a ser transformados. No lo dice la Escritura. Dice que seremos transformados en un momento. O sea, en un mismo momento, en un solo momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser algo muy rápido. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ve? Ese es el propósito de la resurrección. Y ya siendo transformados, así recibimos al Señor para regresar de nuevo a la tierra y ser introducidos a la nueva Jerusalén. Usted y yo vamos a estar ahí dentro de la Nueva Jerusalén. Sí, hermano. Amén. Ok, bueno. Sí, bien. Lo que yo entiendo, no, voy a decir lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que nada de esto pasa, vea. Nada de esto pasa por aquí, nada, bodas en el cielo, no, ya vimos, la Biblia no respalda nada de eso. Entonces lo que yo entiendo en lo que he leído es que cuando va a empezar la gran tribulación, la iglesia de cualquier parte del mundo, o sea, hermanos y hermanas que son habitados por el Espíritu Santo, que están guardando la palabra del Señor, que son fieles al Señor, van a ser trasladados a algún lugar que allá en Apocalipsis 12 le llaman desierto. Todavía no ha venido el Señor, no se lleva a nadie, pero los que no estén guardando la palabra del Señor se van a quedar aquí sufriendo la gran tribulación hasta que el último de ellos muera. Acuérdense de Apocalipsis 6:9, si quiere póngalo para leerlo. Apocalipsis 6:9, hay unas almas debajo del altar. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9. Mire, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, allá en el cielo, a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Siga. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Otro. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, en la mente de Dios hay un número de hermanos que van a morir, ¿qué? Martirizados. No, está hablando de los mártires. Por ejemplo, desde Esteban, que fue el primer mártir, todos ellos que ya han muerto martirizados por causa del Señor, esas almas claman. Y entonces allá les dicen: no, esperen, descansen, porque es que todavía falta que se complete el número. ¿Cuándo se va a completar el número? Hasta que haya el último de los hermanos que se queden, porque ellos se van a quedar, pues ellos no se van a condenar. Lo que pasa es que van a morir, van a ser perseguidos por el anticristo, y según lo que ya leímos Apocalipsis 20, van a ser decapitados. Señor. Sí, tranquilo, pregunte. Sí.
Sí. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Ellos cuándo van a resucitar? Hasta cuando se complete el número. Entonces todos van a resucitar. Estos que están en el desierto, que estén vivos, también, juntamente con ellos, van a resucitar acá. Ahora, los 144,000 son personas que también van a estar aquí, pero cuando se mencionan a los 144,000, en ningún momento se dice que ellos van a sufrir, porque están sellados. Cuando lleguemos a Apocalipsis 7 y capítulo 14, vamos a ver que ellos están sellados. Y allá hay un ángel que en el capítulo 7 le dice a otros ángeles, venga, espere, no hagan mal al mar, no le hagan mal a los árboles, no le hagan mal a la tierra, hasta que sellemos. Y entonces dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados y y ahí me va a entender. Entonces ellos van a ser sellados, van a ser protegidos. Entonces ellos no van a morir. Estamos hablando de hermanos como, que Dios no lo permita. Sí, hermanos como nosotros que pueden quedarse en la gran tribulación. Sí, Agli. Bien que pregunte, está bien. En Apocalipsis 12, para leerlo. Entonces tú vas a leer que allá hay una mujer. Dice, una señal en el cielo, una mujer vestida del sol. Todos esos son simbolismos tanto de Israel como de la iglesia, porque la iglesia empezó con Israel. ¿Sí? Cristo fue un judío, sus apóstoles, etc. Y la iglesia fue enteramente judía, o sea, de judíos que se convertían a Cristo, que reconocían a Jesús como el Mesías. Durante los primeros 15 años de existencia de la iglesia eran solo judíos, hasta que Pedro fue a la casa de Cornelio y se comenzaron a convertir los gentiles. Después se convirtió Pablo y él también fue y evangelizó. Y ahorita en este momento somos más los gentiles que los judíos, la iglesia. Pero la iglesia empezó con Israel. Entonces esos símbolos de la mujer no deja de lado el simbolismo de Israel, que la mayoría piensa que solamente esa mujer es Israel. No, esa mujer es la iglesia, está embarazada. Y el hijo que espera es Cristo, ¿no? Que el que va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Por qué la muestra la iglesia como una mujer encinta? Porque Cristo se está formando en la iglesia. ¿Listo? Cristo se forma en la iglesia. Bien. Luego dice que el hijo nace, pero el dragón se para frente a la mujer para tratar de matar al hijo varón, pero el hijo varón es llevado para el trono. O sea, lo que ocurrió con la muerte y ascensión muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Pues el hijo varón es llevado al cielo. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Dice que ella huye al desierto. Y entonces luego deja la cosa ahí y empieza a hablar de una batalla que va a haber en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, etc. Y luego vuelve y habla que a la mujer se le dan las alas de la gran águila. En la Biblia, águila simboliza al Espíritu. La gran águila simboliza al Espíritu Santo. Tiene concordancia con lo que dice Éxodo capítulo 19. El Señor hablándole a Israel cuando lo sacó de Egipto y dice: yo los traje sobre las alas de la gran águila. Es una referencia al Espíritu Santo. Entonces, resulta que el que las personas sean llevadas, vamos a decir así, teletransportadas, se desaparecen de aquí y aparecen en otro lado. No me pregunte dónde. No lo sé, pero dice ahí un desierto. Para mí no es un desierto literal, ¿no? Como sí lo puede ser, pero a mí me parece que la palabra desierto es simbólica. Pero no importa dónde sea el lugar donde el Señor lleve a la iglesia para guardarla. ¿Se acuerdan de Felipe? En Hechos de los Apóstoles capítulo 8, que el Espíritu le dijo: acércate a ese carro donde llevaban a un eunuco, ¿cierto? Y el eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó: ¿tú entiendes lo que lees? Dice: no, si no hubiera alguien que me explicara. Y lo invitó a que se subiera al carro y que le explicara. Felipe desde el profeta Isaías le predicó hasta llegar a Jesús. Lo evangelizó. El eunuco se quiso bautizar y dice que Felipe fue a las aguas, lo bautizó. Y cuando iban subiendo de las aguas, el Espíritu Santo arrebató, y ahí dice la palabra, arrebató a Felipe, pero no para llevárselo para el cielo, sino que apareció en una ciudad llamada Azoto, que estaba a 35 kilómetros de ahí. Y dice que el eunuco ya no le vio más.
¿Ves? Es descabellado que el Señor traslade a las personas a algún lugar, como lo hizo con Felipe, no. Como lo hizo con Elías, no. Como lo hizo con Enoc, no. Claro que Elías y Enoc pues sí fueron llevados para allá, pero Felipe no fue llevado para el cielo, fue llevado para otro lugar. ¿Ves? Entonces tenemos sustento bíblico para pensar que la iglesia, para que se cumpla la promesa de Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Pero lo contrario también es verdad. Por cuanto no has guardado la palabra de mi paciencia, yo tampoco te guardaré. No sé si me voy a entender. O sea que sí habrá hermanos que por no estar guardando la palabra se van a quedar. Y habrá hermanos que por estar guardando la palabra van a ser también guardados y preservados, sustentados durante ese tiempo de la tribulación, hasta que el Señor Jesús venga, y ellos son los que van a estar vivos. ¿Me voy a entender? Van a estar vivos. Tienen que esperar que estos que murieron, estos se unen a todos los que han muerto en el Señor Jesús. Todos los hermanos en Cristo hermano, es que la iglesia en su mayoría ya está allá. Millones de hermanos a través de toda la historia, 2000 años de historia cristiana, millones de cristianos han muerto y ya están allá. Unos de ellos han sido muertos, martirizados. Martirizados han muerto. Antipas, que lo menciona Apocalipsis, Antipas fue cocinado dentro de un toro de bronce que tenían, creo que era en Esmirna, la ciudad de Esmirna, unos sacerdotes del dios Esculapio tenían un toro de bronce, pero que era hueco por dentro y tenía una puerta. Entonces metían a la persona, lo encerraban ahí, prendían fuego, el bronce se calentaba y la persona por dentro se cocinaba y así moría. Entonces la historia de la iglesia dice que Antipas, mientras se moría ahí dentro cocinado, cantaba alabanzas al Señor. Mártires, hermano, mártires, desde Esteban, que fue el primer mártir, ellos, y estos hermanos que queden en la gran tribulación también les tocará morir mártires. Por eso Apocalipsis 24 dice que eran almas de decapitados, que no adoraron a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus manos ni en sus frentes. Ellos vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Bien? ¿Más preguntas? Bueno, ahí vamos, mis hermanos, que les ruego su paciencia. Yo aquí les digo, por causa del tiempo, así rapidito, pero cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a ver todo esto con más detalle. Vamos al verso 8, Apocalipsis 1:8, nuestro último versículo. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces la primera frase, yo soy, evoca al yo soy de Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Y aquí dice el alfa y la omega, principio y fin. En los manuscritos más antiguos no aparece la expresión principio y fin, solo aparece alfa y omega. Permítame, yo borro aquí para explicarles otra cosita. Alfa y omega no solo indica que el Señor es el primero y es el último, sino también controla todo el proceso. Alfa en el griego se escribe así, alfa, y omega se escribe así. Esta es la primera letra del alfabeto griego y esa es la última. Para nosotros es la A. ¿Y cuál es la última? La Z. En el hebreo, perdóname porque lo tengo que escribir al contrario, Aleph. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. La primera letra del alefato hebreo es Aleph y la última es la letra Taf. Taf. Déjeme hacerle algo aquí, mire. Voy a tratar de hacer. Resulta que, le explico rápidamente. En el alefato hebreo hay 5 letras que cambian su forma cuando están al final de la palabra. Sí, vamos a suponer, nosotros tenemos la letra S, pero ella cuando aparece al final de una palabra no cambia la forma. Bueno, en el idioma hebreo hay 5 letras que cuando aparecen al final de la palabra
cambian su forma y ahorita se las voy a decir cuáles. Entonces la primera es Aleph, luego Bet, luego Gimel, Dalet. Esto es para si usted le quiere tomar foto. Hey, Bab, Zain, Kaf, Lamed, Mem. La Mem es así. Esta Mem. Y esta es la primera que cambia la forma cuando aparece al final. Bueno, lo voy a hacer con el otro color para que no los confunda, para que ustedes sepan que es la misma letra, pero cuando ella aparece al final de una palabra cambia su forma, como un cuadradito. Mem. La Nun también cambia su forma cuando aparece al final de una palabra. Nun. Luego viene la Samek, la Ain, la Pei, que es así, y esa también cambia su forma cuando aparece al final de la palabra. Luego viene la Tzain, y la Tzade también cambia su forma cuando aparece al final de una palabra. La Tzain, la Kof, la Resh, la Shim y la Taf. Entonces quiero que noten algo. Si tú cuentas, son 22 letras, pero con las 5 que cambian su forma, 1, 2, 3, 4, me falta una. ¿Cuál me hizo falta? 1, 2, 3, la fe. Me hace falta una. La Kaf, esta. Esta también cambia su forma. Kaf. Es como una C al revés, pero cuando aparece al final, cambia su forma. Entonces serían 27 letras por todas. Cuentas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo es? 1, 2, 3, 4, 5. Me faltó una, hermano. Estoy mal. Aquí antes de me faltaron varias. Qué pena con ustedes, hermano. Voy a escribirlas arribita. Antes de esta Kaf está la Het, la Tet y la Yud. Ahora sí, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La número 14, la número 1 y la número 27. Esta aparece entonces justo a la mitad. Si el texto dijera en hebreo, yo soy la Aleph y la Tav, también lo que quiere decir es que él también es el recorrido de todo. Con todas esas letras se forman palabras, y con esas palabras Dios formó el universo, porque la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué pasa con estas 3 letras? Cuando tú juntas esa primera letra, Aleph, juntas esta de la mitad, la Mem, y juntas esta última, la Tav, se forma la palabra Emet. Y la palabra Emet significa verdad. Entonces, el código que está oculto en este versículo de Apocalipsis, cuando dice yo soy el alfa y la omega, que hubiera podido decir yo soy la Aleph y la Tav, está diciendo que Él es la verdad. Amén. Yo soy el alfa y la omega, pero también está queriendo decir que es la verdad. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y ya lo habíamos hablado, hermanos queridos, en las primeras clases que tuvimos. El que era, el que es, el que era y el que ha de venir. Son 3 tiempos donde Cristo se presenta. El Cristo que era es el Cristo que hizo toda la creación, que es la palabra de Dios creando. El Cristo que es el que nos redimió con su sangre. Y el que ha de venir, que ya lo vimos en el verso 7, todo ojo le verá. Glorioso, majestuoso. Ahora, dice, el Todopoderoso. O sea, aquí no cabe duda que Cristo, si se adjudica el atributo de todopoderoso, de omnipotencia, entonces Cristo es Dios, ¿verdad? Hay personas que niegan la divinidad de Cristo, pero Cristo es Dios. Quiero terminar con una lección práctica para nosotros, hermanos. En Cristo, desde Génesis
hasta el Apocalipsis, vamos a decir, desde el Alfa hasta la Omega, Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces quiero que reflexiones en lo siguiente. Imagínate, todos aquellos que no han creído en el Evangelio, todos aquellos que no creen en lo que la Biblia dice, todos aquellos que dicen: no, pero eso de la segunda venida de Cristo, y eso es, ¿qué tal si eso es mentira y eso sea un cuento, una fábula? ¿Qué tal que eso no sea verdad? Pero pregúntate, ¿y si es verdad? Y si es verdad que lo es, ¿qué tienes para perder? Ahora, imagínate ese día en que el Señor Jesús aparezca glorioso, que todo ojo lo verá, como lo dice aquí, el Todopoderoso apareciendo visiblemente en las nubes del cielo, hermanos queridos. Cuando lleguemos a Apocalipsis 19 nos vamos a dar cuenta que ahí dice que viene con un ejército de ángeles. Además se le une la iglesia que es arrebatada y resucitada y arrebatada. Entonces, hermanos, ¿te imaginas a los incrédulos qué van a decir? Es verdad. Eso de Cristo, de su venida, de su gloriosa venida, es verdad. ¿Por qué no lo creí? Pero tú lo has creído. Entonces, esa es nuestra esperanza. Lo creemos, no lo hemos visto. No hemos visto la Nueva Jerusalén, pero lo creemos que vamos a estar ahí. No hemos visto a Jesús personalmente, pero creemos que Él es verdad. Y ese es el mensaje que en la introducción, en el saludo de Apocalipsis, se introduce. Mira, todo lo que vas a seguir leyendo en este libro, de esta profecía, es verdad. Entonces esa es la reflexión con la que quiero cerrar en esta noche.